Gracias, señor presidente. Honorable soberanía. Señor presidente, el texto íntegro de esta proposición con punto de acuerdo y que solicita urgente resolución se encuentra ya debidamente entregado a la soberanía, por lo que me permito expresar lo siguiente. En los últimos meses se ha agudizado el problema que enfrenta pensiones civiles del Estado de Tlaxcala. Ha sido público el reconocimiento de las autoridades competentes en ese Estado de la quiebra de ese organismo público descentralizado, situación que ha propiciado que entre el gobierno y los trabajadores estén intentando crear propuestas para que se realicen iniciativas de modificaciones a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, así como acuerdos para establecer las condiciones económicas que permitan sanear el lamentable estado financiero en que se encuentra actualmente dicho organismo. Sin embargo, la incertidumbre entre los trabajadores ha ido en aumento, porque las autoridades correspondientes no toman en cuenta la opinión y las propuestas del total de los sindicatos, y porque están en inminente riesgo de que se vulneren sus derechos laborales fundamentales. No solo lo han manifestado públicamente, sino que además se han acercado a la suscrita para hacerles saber formalmente de la realidad injusta y arbitraria que están padeciendo. Los líderes sindicales que participan en las mesas de trabajo convocados por el gobierno han externado que su asistencia a dichas reuniones no los compromete a los acuerdos y que para ellos la única salida es que el gobierno capitalice un sistema que al cierre del año tendrá un déficit de más de 100 millones de pesos y que en un lapso de 100 años de seguir como hasta ahora superará los 22,000 millones de pesos, equiparable al presupuesto que Tlaxcala podría tener en dicho lapso. Los 8,944 trabajadores en activo, los 1,328 pensionados y jubilados y los 260 pensionistas del gobierno del Estado de Tlaxcala están siendo afectados en sus derechos laborales, que son producto de una incansable lucha de muchos años, a los cuales de manera pública el titular de dicho organismo de pensiones se ha referido como canonjías o prebendas carentes de legitimidad. En específico, debe señalarse que diversos acuerdos celebrados entre trabajadores y autoridades, como son, entre otros, los correspondientes a la canasta básica, quinquenios e importe total de pensiones, contenidos en las actas del Consejo Directivo de Pensiones Civiles del Gobierno del Estado de Tlaxcala, con números 102, 107, 112, 120, 121 y 149, pretenden ser incumplidos permanentemente por el organismo descentralizado que nos ocupa. Cabe señalar que de esos acuerdos que se habían cumplido cabalmente desde su otorgamiento hasta antes de la llegada del actual titular de Pensiones Civiles del Estado, algunos fueron incluso suscritos por el actual gobernador de esa entidad federativa, actuando entonces como secretario de Finanzas y representante del Ejecutivo en turno y formando parte del Consejo Directivo, y por tanto conoció, avaló y reconoció los acuerdos antes referidos, mismos que no pueden ser trastocados, limitados o restringidos injustificadamente, pues de efectos inmediatos estarían violando la garantía individual o derecho humano fundamental previsto en el artículo 5 de la Constitución Federal, que a la letra dice en la parte final de su primer párrafo: nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Además de continuarse con el incumplimiento de los acuerdos de referencia, estarían vulnerándose en perjuicio de los trabajadores y sus familias otros derechos humanos fundamentales o garantías individuales, como son el derecho que tienen a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y la de disfrutar de una vivienda
digna y decorosa previstas en el artículo 4 de la Constitución Federal, así como las garantías de legalidad establecidas en los artículos 14 y 16 de la misma, las cuales el gobierno en cualquiera de sus niveles tiene la obligación de garantizar con sus acciones y mediante el cumplimiento de la ley. Debe decirse que no obstante la gran dificultad material y legal que está presentando en pensiones civiles del Estado de Tlaxcala, el titular del Poder Ejecutivo del mismo Estado tiene la obligación de buscar los medios de solución necesarios y legales sin afectar por ningún motivo los derechos humanos fundamentales de los trabajadores en activo, pensionados o jubilados del Gobierno del Estado. Es imprescindible precisar que nuestra realidad jurídica y social nos exige que exista transparencia en el actual gubernamental, así como realizar las acciones necesarias que erradiquen la impunidad en cualquiera de sus manifestaciones, por lo que es imprescindible que en el caso que nos ocupa la quiebra de pensiones civiles del Estado de Tlaxcala, también se proceda a practicar una minuciosa auditoría. Es facultad del Consejo Directivo solicitarla en términos del artículo 10, fracción 11ª de la Ley de Pensiones Civiles del Estado, a efecto de que en su caso se proceda a las acciones legales necesarias para que se establezcan las responsabilidades civiles, administrativas y penales que procedan. Por lo expuesto y fundado, someto a este honorable Senado el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente al ciudadano gobernador del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala a que en su carácter de presidente del Consejo Directivo de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala proceda en términos de ley a solucionar el actual problema que enfrenta ese organismo público descentralizado del Estado de Tlaxcala, consistente en la quiebra del mismo, tomando en cuenta las propuestas y consideraciones jurídicas que se realizan por medio de este documento, con la finalidad de que no se vulneren derechos humanos fundamentales de los trabajadores activos, pensionados y jubilados vinculados con el organismo descentralizado de referencia. Segundo, se exhorta respetuosamente al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y a su órgano de fiscalización superior a que realicen una minuciosa auditoría al organismo de pensiones civiles del Estado de Tlaxcala, a efecto de que en su caso se establezcan las responsabilidades civiles, administrativas y penales que procedan. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Lorena Cuellar Cisneros.